Hola, bueno, aquí estamos entonces presentando el trabajo práctico número uno. Primero que nada, aquí tenemos la cartilla de trabajos prácticos, tal como la pueden descargar del Drive. Esta es la versión en tamaño A4 vertical, ideal para ver desde la computadora, desde la pantalla. Aquí encuentran en el margen izquierdo los marcadores que le permiten ir saltando rápidamente. Al inicio tienen el programa de la asignatura, diseñado por el profesor Di Pietro. Eh, lo pueden leer con atención, ahí está descripta todo el funcionamiento de la materia, incluidos los trabajos prácticos. Y ahora nos interesa ir directamente al trabajo práctico número uno. Vamos a cerrar aquí los marcadores y vamos a centrarnos entonces en el texto de Borges, Funes, el Memorioso, que es parte de Ficciones, una obra muy importante de Borges, una de las tantas obras importantes de Borges. Bueno, me apresuro a aclarar que no voy a ser yo el que aquí presente a Borges mismo, a Jorge Luis Borges. Eh, Ustedes lo conocen bien a Borges, y aquellas personas entre ustedes que no lo conozcan, mucho mejor que yo, lo van a conocer mucho mejor que yo a lo largo de la carrera, así que me da un poco de pudor hablar de Borges en un sentido introductorio. Sí voy a subrayar que es un autor eh, del ámbito de las letras argentinas que se destaca por su relación muy estrecha con la filosofía, por ser un gran lector de la filosofía occidental. Es un gran eurocéntrico Borges, un gran lector de filosofía occidental, europea, digámoslo con todas las letras. Un gran lector de filosofía europea con la que dialoga y de la cual se nutre muy provechosamente. Este breve cuento, genial a mi entender, Funes el Memorioso, es un gran ejemplo de eso y una excelente manera, me parece, de iniciar un curso de filosofía para estudiantes de letras. Eh, es una reflexión sobre el papel de la memoria en el pensamiento filosófico, en el pensamiento en general y en el pensamiento filosófico en particular. Estamos, dicho sea de paso, terminando la semana de la memoria, o la semana que incluye el día de la memoria. Eh, no es cualquier día en este país, ese día de la memoria. Tampoco se trata de la memoria entendida de cualquier manera, sino entendida de una manera muy particular, la memoria histórica. No se trata de esa acepción de memoria en el cuento de Borges, pero por supuesto que todas las acepciones de memoria vienen a cuento a partir de Funes el Memorioso. Y, y, y vamos a tratar de explotarlas lo mejor posible, de aprovechar lo mejor posible todas esas reflexiones sobre la memoria en este trabajo práctico, cuyas consignas tratamos de presentar aquí. Eh, Vamos a asomarnos brevemente a estas consignas. El cuento tiene unas pocas páginas, las más sustanciosas desde un punto de vista filosófico, lo dice el propio Borges, lo anuncia con bombos y platillos, bueno, no sé si con bombos y platillos, lo anuncia él mismo en un determinado pasaje en el cuento. Son las tres últimas páginas, donde están concentradas todas sus reflexiones propiamente más filosóficas sobre la memoria, el olvido, el papel de la memoria y el olvido para el pensamiento propiamente dicho. Eh, pero en las consignas nosotros tratamos de sacarle el jugo a todo el cuento, a todo el texto, eh, no sin dejar de poner el énfasis en estas tres últimas páginas sobre todo, que, en las cuales esperamos que pongan especial atención. Vamos a la consigna número uno, entonces. ¿Por qué afirma Borges más de 3 veces no lo vi? Señalen, siguiendo un orden cronológico, cuáles fueron los supuestos contactos del autor con Funes.
Bueno, Borges es un gran irónico, ironiza permanentemente. Más de 3 veces no lo vi, tiene que ver con, me apresuro a traducir un poco a qué se refiere esta ironía de Borges, tiene que ver con que esos encuentros que él tuvo en la ficción, ¿no? con Ireneo Funes, fueron encuentros particularmente fugaces y accidentados, y lo fueron sobre todo desde el punto de vista visual, sobre todo la parte visual fue particularmente accidentada. Entonces, el no por estar entre comillas. Entonces fueron encuentros en los que lo vio, pero no lo vio. Entonces se vio, pero no se vio con Funes. Y hay unos puntos en el texto donde ustedes pueden marcar claramente más de 3 veces en que no lo vio. Lo vio, pero no lo vio. ¿Se entiende? Entonces es un rastreo bastante concreto que ustedes pueden hacer en el texto. No tiene mayor secreto la consigna. La segunda, en cambio, sí exige un poco más de reflexión, un poco más de debate, de diálogo entre ustedes y para ser respondida. Habiendo sabido de qué es capaz la memoria prodigiosa de Funes, prodigio del cual hay numerosos ejemplos durante el texto, desde este anuncio que hay en esta observación de la pasionaria, con la cual se abre el cuento. La pasionaria es una flor particularmente llena de recovecos y muy compleja en su apariencia, que Funes observa en detalle y se pasa horas y horas observándola. Uno se imagina memorizando hasta el último detalle de esa flor. Bueno, desde eso hasta los libros en latín que le presta el joven Borges. A propósito del libro en latín, recuerden que hay un pasaje, bueno, si no lo leyeron se los adelanto, hay un pasaje que le interesa particularmente a Funes, donde se relatan los prodigios de la memoria que han alcanzado determinados personajes históricos, y todos le parecen poca cosa a Ireneo, todos le parecen para nada sorprendentes. Cuando Borges se va acercando, la última vez que no lo ve, mejor dicho, a Ireneo, se va acercando en la penumbra hasta su cuarto, hasta el cuarto de Funes, le escucha decir una frase en latín, que Borges ahí reproduce en latín y no está traducida. Yo me tomé el trabajo de ir a ver qué se estaba diciendo. Yo no sé latín, yo fui a buscar la traducción. Y lo que dice esa frase, curiosamente, es algo así como: es imposible recordar precisamente las palabras tal cual se las ha escuchado. Una cosa así. Algo que, por supuesto, para Funes no es imposible. Entonces esa es la gracia, la ironía con la que juega Borges todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, habiendo sabido, entonces repito la pregunta, la consigna, de qué es capaz la memoria prodigiosa de Funes, reflexionen sobre el olvido o desconocimiento. Pregunta: ¿es un mero defecto o puede cumplir una función útil para su portador? Entonces, repito, es el olvido, nuestra capacidad de olvidar o de desconocer determinados detalles, determinada información de nuestra experiencia, nuestra capacidad de desecharla, de olvidarla. ¿Es un defecto o puede cumplir una función útil para nosotros a la hora de conocer? Bueno, consigna número 3. Memoria y lenguaje. A propósito de los dos proyectos ideados por Funes, indaguen sobre las ventajas y las desventajas de los signos o nombres propios que se refieren con precisión a cada cosa particular o singular. Es decir, aquí les estamos solicitando una reflexión sobre
los alcances y los límites de la función de los nombres propios, ¿no? Los nombres propios tienen la gran ventaja de hacerle justicia a la singularidad de los sujetos u objetos concretos, de no subsumirlos bajo como meros casos de un género o de un, me refiero a género en cuanto a un universal, como meros casos de una clase o de un universal. Cuando yo a algo le pongo un nombre propio, le hago justicia en cuanto a que no lo reduzco, no lo reduzco a una mera, a un mero caso de un universal, a ser un mero individuo. Perdón que estoy un poquito falto de palabras en esta ocasión. Pero ¿qué pasa? Ya lo notó Locke al proyectar esta, como dice bien Borges en ese pasaje del texto, que no voy a ir a buscar ahora porque no viene al caso. Al rechazar ese proyecto que él mismo ideó en un momento de programar una lengua que consista solo en nombres propios, tal lenguaje que consista, o tal lengua, mejor dicho, que consistiese solamente en nombres propios sería inmanejable, porque los nombres propios se multiplicarían casi al infinito y sería imposible justamente de memorizar y de manejar una lengua o un código con tantas palabras o con tantos nombres. Entonces, bueno, a partir de estos elementos les pedimos una reflexión a partir de los nombres propios, sus alcances, sus límites. Consigna número 4. Escribe Borges: no trataré de reproducir sus palabras, las palabras de Funes, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. ¿Qué relación establecerían entre este pasaje y lo que ya conocen sobre el pensamiento filosófico? Fíjense, aquí, en todo caso, la virtud que puede haber en el ser incapaz de reproducir las palabras exactamente y en resumir simplemente con veracidad las muchas cosas que le dijo Ireneo. Fíjense que el cuento de 5 páginas podría haberse vuelto una aburridísima un aburridísimo informe de quizá 500 páginas, que ya no tendría nada de ironía literaria, sino más bien sería una especie de aburridísimo experimento que no causaría gracia ni lo leería nadie. Bien, y la última consigna es esta. Quizás es la más escolar de todas y la que le resulte más enojosa, pero me parece que tiene sentido afrontarla, y después de todo estamos hablando de unas pocas páginas donde hace un rastreo que puede resultar incluso divertido, hecho en grupo y en cuarentena. Sin utilizar el estilo directo, es decir, sin citar, sin utilizar comillas, simplemente rastreando la información, redacten una biografía de Ireneo Funes, breve pero lo más completa posible, organizando la información recordada por Jorge Luis Borges. Es decir, ustedes tienen ahí en el texto una serie de datos sobre Ireneo Funes, que era, por ejemplo, que era trenzador, que vivía en Fraiventos, que tuvo el accidente, que se cayó del caballo y que quedó tullido en un determinado momento, que perdió el conocimiento, pero que antes de perder el conocimiento con ese accidente ya tenía una serie de capacidades especiales, capacidades cognitivas especiales, por llamarlo así,
que fumaba, que vivía con la madre, etcétera. Bueno, toda esa información, ustedes sabrán elegir cuál es la información relevante y cuál es la información olvidable. Cuál es la información digna de ser recordada y cuál es la información que merece ser olvidada, descartada. Aunque les estamos pidiendo que hagan la información, que hagan la biografía lo más completa posible. Breve, pero lo más completa posible. Bueno, espero que esta explicación de las consignas y este primer acercamiento que hemos querido tener desde la cátedra, concretamente desde los ayudantes de primera, que nos encargamos de las clases de trabajos prácticos, les haya servido. Y bueno, esperamos que puedan empezar a trabajar bien y que nos hagan las consultas que necesiten hacer. Estamos acá para intentar ayudarles y que la cuarentena se pase de la mejor manera posible, sintiendo que no nos embrutecemos, que la pasamos lo mejor posible y nos seguimos formando, seguimos creciendo y todo eso. Un saludo grande y hasta pronto.